Dos leyendas que con su talento pusieron en alto la bandera de Venezuela. Dos zurdos de oro. Juan Arango y Stalin Rivas. ¿Quién de ellos fue mejor? Hola amigos de la mesa del balompié. Hoy tenemos un video diferente, especial, y inicia la nueva sección en el canal llamada Versus, en donde enfrentaremos a distintos jugadores históricos a lo largo de Sudamérica, de Europa, de todo el mundo. Y hoy vamos a empezar con dos venezolanos importantísimos en la historia del balompié nacional, como lo fue el señor Stalin Rivas y el señor Juan Arango. En estas sesiones hablaremos de sus comienzos, trayectoria y aporte al fútbol. Empecemos por el primero que inició jugando, Stalin José Rivas, nacido en San Félix en el año de 1971. Comenzó su carrera desde muy joven, a los 16 años, con el equipo Mineros de Guayana, de la región. Y el inicio de Stalin, fíjense ustedes, sería demasiado mágico, porque Stalin Rivas empezó a los 16 años en Mineros de Guayana. A la temporada siguiente, cuando tenía 17 años, pues fue maravilloso esa temporada 1988 y 1989, en donde pudo consagrarse como campeón del balompié nacional. Debutó con la selección, siendo el jugador más joven en hacerlo. Creo que David Martínez La Joya también debutó joven, habrá que ver la diferencia de días, pero Stalin Rivas tiene ese récord de jugador más joven en debutar con la Vinotinto. Y en ese mismo periodo de tiempo, entre 1988 y 1989, Stalin también marcaría su primer gol con la selección nacional ante la selección de Perú, en un amistoso en Pueblo Nuevo que quedó 3-1 a favor de la Vinotinto. Y no solo eso, en ese mismo año debutaría en la Copa América contra Brasil, un partido que Venezuela perdió 3-1. Y bueno, siendo una segunda temporada como debutante espectacular. Campeón de Venezuela, debutó con la selección, marcó gol y fue a la Copa América. Más no se puede pedir para un estreno. Disputó un total de 4 Copas Américas en 1989, que se estrenaría, 1991, 1993 y 1995. Ahora, hablemos de lo que aportó en los clubes Stanley Rivas. Stanley duró de 1988 a 1991 en Mineros de Guayana, donde pudo participar en la selección, tuvo rodaje, fue campeón de Venezuela, y luego en el 91 se convierte en el primer jugador venezolano en dar el salto a Europa, para la Liga Belga en el Standard Lieja, en donde lamentablemente no recibió la oportunidad que él esperaba. En una entrevista reciente en el programa Pura Bulla, el mismo Stalin declaró que no se le dieron las oportunidades porque el entrenador que lo había pedido para el Standard Lieja terminó yéndose a otro equipo. Bueno, obviamente esto desencadenó que Stanley no tuviera la confianza del siguiente entrenador, dándole poco peso a su fichaje, pero sería algo histórico para Venezuela, algo sin precedentes. Primer jugador que da el paso de Mineros de Guayana hacia Europa, algo que marcaría la historia del fútbol venezolano. Luego ese equipo fue prestado al Boom FC, que también es un equipo de la Liga Belga, entre 1992 y 1993. Luego llegaría el punto máximo de la carrera de Stanley Rivas a nivel de clubes, el cual fue regresar a Venezuela luego de su paso lamentable por Bélgica por falta de oportunidades. Llega al Minerven, en donde se convierte en el máximo goleador de la Copa Libertadores edición 1994. No solo eso, esa temporada Minerven logró llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores, lo máximo que ha podido llegar un equipo venezolano. Hablemos también que Stalin Rivas no era un 9 de área, era un volante ofensivo. Podía jugar el extremo izquierdo, que era hábil, que por cierto el mismo Stanley dijo que no es zurdo, pero bueno, se jugó tanto con la izquierda que se acostumbró y jugaba mucho por el extremo, sino entonces era media punta, era un jugador muy ágil. Pero ya hablaremos de
del dribbling que tenía. Máximo goleador con Minerven de la Copa Libertadores, 7 tantos, que eso es mucho para la posición que tiene Stanley, la verdad, que eso la verdad era impensado para un jugador de sus características. Luego pasaría al Caracas Fútbol Club, donde también obtendría mucho éxito a nivel nacional. Y entonces, bueno, para resumir lo logrado de Stanley en la Liga Venezolana, fueron 4 títulos con Mineros de Guayana y 3 con Caracas. Otro momento cumbre de la carrera de Stanley Rivas, luego de esa maravillosa Copa Libertadores y actuaciones fenomenales en la selección, en el año de 1995 quedaría entre los 10 mejores jugadores del planeta entero. Sí, digamos hoy en día el top 10 del Balón de Oro. Para que sepan y vean que Stanley fue tan importante como nacional como internacionalmente. Sin duda era una joya. Ahora, ¿dónde Stanley Rivas logró destacar como es? En la selección nacional no se destacaba tanto, y esto es un punto a aclarar, como goleador, sino como el tipo hábil que podía hacer el pase al goleador. De hecho, hizo una buena dupla con Dolgueta, que acaba de fallecer hace unos días. Y bueno, espectacular para que ustedes vean que en el fútbol, cuando un extremo destacaba por ser goleador, era algo espectacular hasta que llegaron, bueno, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Y bueno, esa posición tienes que marcar 10 goles por temporada. Pero en la historia del fútbol no ha sido así realmente. Muchos jugadores habilidosos como Stanley no precisamente tenían tanta capacidad goleadora todos los años. Stanley a nivel internacional jugó en Millonarios. Acá en Venezuela se destacó por jugar en los eternos rivales entre Caracas y Táchira también. Y bueno, su último equipo cerraría su historia en Mineros de Guayana en el año 2005 y 2006. Donde más marcó gol fue en el Caracas Fútbol Club, marcando más de 40 goles. Entonces, bueno, Stanley Rivas, la carrera de Stanley Rivas se resume en magia, se resume en poner en alto el tricolor nacional y el fútbol venezolano. Acuérdense de eso, magia, fútbol venezolano y el tricolor, es decir, la selección nacional. Cabe destacar, dicho por el mismo Stanley, que en aquella época el fútbol en Venezuela no era tomado en serio. Es decir, lo que hoy le cuesta a un jugador nada, a él le costaba el triple. Ese punto es muy importante para hacer este versus, porque bueno, en los tiempos de antes en Venezuela era difícil llegar a un gran nivel. El año 1989, antes del partido de Brasil, bueno, pasó esto, véanlo ustedes, cortesía de Pura Bulla. Pero háblame, ¿qué pasó cuando el Real Madrid se interesó por ti? ¿Por qué no firmaste? Porque, si nos puedes aclarar ese tema. Claro. Cuando nosotros viajamos a España, tuvimos un mes entrenando. En ese tiempo no había empresarios. O sea, todo se manejaba por federación, de federación a federación. No existía, o sea, la tecnología que tenemos hoy, que tú juegas aquí y te ven en China. O sea, para mostrarte tenías que ir y la gente te iba y veía. O sea, este es bueno, este es malo. Nosotros nos tocó jugar con el Castilla. Ya un partido antes nos habían visto jugar contra La Coruña. Después del partido, ellos deciden hablar con la federación, es decir, lo queremos pero que se quede. O sea, no lo queremos que se vaya a la Copa América. Queremos que ya se quede de una vez aquí. Presidente de la federación en ese momento, Rafael Esquivel, o sea, guardó la información, dijo, no puede ser, yo me lo llevo a Brasil y después, si quieren, lo envío. Los españoles dijeron, no, la idea es que él se quede. ¿Por qué? Porque si no hay nada firmado, no tenemos nada, puede agarrar otro equipo, puede agarrar otro y se lo lleva. Nosotros queremos de una vez. Entero en Brasil, cuando estamos en Bahía. El viejo truco, el billete roto. Cuando estamos en Bahía, me entero por otro directivo, Muciño, que en paz descanse, era muy amigo, y me dijo, carajito, te voy a contar esto, te hicieron esto. Yo estoy muy molesto porque no te dejaron allá. Yo dije, bueno, imagínate que te den esa noticia antes de jugar contra Brasil. Le dije, agarré mis maletas y dije, me voy. Eso fue algo... No, pero empezaron todos los jugadores, no te vayas, me voy para mi casa, déjame mi boleto que me voy. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido el fútbol venezolano si Stanley Rivas hubiera recibido la oportunidad de llegar al Real Madrid? Hubiera cambiado totalmente el panorama para siempre, tanto para el fútbol venezolano como para el deportista venezolano, como el futbolista venezolano. No se dio por justamente eso, porque Stanley siempre fue un defensor, y todavía lo es, de los derechos de los jugadores. Entonces, para que ustedes sepan un poco de historia,
Antes quien dominaba a los jugadores eran las federaciones. Hoy en día obviamente no es así. De hecho, hoy en día ni siquiera los clubes dominan a los jugadores, porque puedes irte de agente libre a donde tú quieras. Algo que no pasaba antes. Entonces, Rafael Esquivel no dejó que Stanley Rivas fuera al Real Madrid. Algo que hubiera cambiado la historia para siempre. Pero vamos con el señor que jugó más hacia acá, que prácticamente podemos conocer incluso más que Stanley Rivas, porque bueno, Stanley Rivas es un mito, es una leyenda, y Arango es un mito, es una leyenda, y lo pudimos ver la generación más joven. El señor Juan Fernando Arango Sáez, nacido en Maracay, un 16 de mayo del año de 1980. Debutó en 1997 como profesional en el Cádiz de la segunda división de Venezuela, se llamaba Nuevo Cádiz Fútbol Club. Recordemos que en Venezuela la influencia del fútbol era más que todo extranjera, entonces estaban los españoles, estaban los italianos sobre todo. En su primer año como profesional marcó 12 goles en la segunda división del fútbol venezolano, ascendiendo el equipo Nuevo Cádiz, y ya luego para la temporada siguiente llegaría a los Rojos del Ávila, al Caracas Fútbol Club, en donde debutaría en el primer equipo, obviamente en la primera división del fútbol, ya dándose a conocer con esa magia, con esa pegada y con esa gran visión de juego. Y el mismo año en que debuta, tal como Stanley, lo llama a la selección nacional, dirigida nada más y nada menos por José Omar Pastoriza, entrenador histórico de Venezuela. Jugó en el Caracas solo 6 meses porque al igual que Stanley, él también dio el salto a internacional. O sea, estamos hablando de dos fenómenos del fútbol venezolano. En donde fue a Monterrey. Ojo con este dato. Cuando llegó a Monterrey era dirigido por un tal Benito Floro, que ya van a saber por qué es tan importante en la historia de Juan Arango. Llega Juan Arango a Monterrey formando un potencial explosivo en el equipo de México, bueno, dando a entender que Juan Arango venía para quedarse. Stanley fue a Europa directo, Juan fue al fútbol mexicano. El punto donde Arango pudo brillar, como lo hizo Stanley, fue en el año 2002 en la Conca Champions, es decir, como la Copa Libertadores o la Champions League del continente centroamericano, donde quedaría máximo goleador con el Monterrey. Marcó 4 goles y en un partido marcó un hat-trick. También lo mismo que Stanley. Arango no es un goleador, bueno, y lo veíamos, ¿no? Que Juan nunca fue un super goleador, pero tenía esas capacidades para llegar al gol sin ser tan necesario, porque estos jugadores están para apoyar a los delanteros, y aún así Juan pudo quedar máximo goleador de la Conca Champions. En el año 2004 el señor Juan Fernando Arango haría historia y llegaría también a Europa en el Mallorca. Sí, señor. Y adivinen quién llevó a Juan Arango al Mallorca o fue partícipe de ese traspaso. El señor Benito Floro, el entrenador que lo dirigió en Monterrey. Bueno, obviamente dirigía al Mallorca y pudo llevar a Juan Arango para allá, dando el salto a Europa. Unos años más tarde que Stanley, pero lo dio. ¿Y de qué manera, señores? Juan Arango, porque Arango es un histórico del Mallorca, ¿ok? Quiero que sepan eso. Juan Arango llegó a ser el segundo máximo goleador de la historia del Mallorca. Y les recuerdo otra vez, Juan Arango no es delantero. Y recuerden que el Mallorca para aquellos tiempos era muy fijo en la Liga Española, en la primera división. Y bueno, que decide su paso por el Mallorca, donde le marcó gol incluso a los Galácticos. Con el Mallorca jugó 5 temporadas y en 193 partidos marcó 49 goles y 18 asistencias. Ok, fue incluso más goleador que otra cosa Juan en el Mallorca, pero es increíble todo lo que aportó a ese equipo el señor Arango. Y como les digo, Arango es un histórico del Mallorca. Luego de varias temporadas con el Mallorca, en donde bueno, resaltó como jugador del equipo, pero lamentablemente Mallorca no trascendió a más, no fue a Champions o no jugó fases más competitivas en Europa League. Llegaría el momento del fichaje, ¿no? Y el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga pagaría 3.6 millones de euros por el señor Juan Arango, siendo un hito en la historia de Venezuela, porque nunca en nuestra historia, de hecho los fichajes de Stanley, no pude conseguir los datos exactos de cuánto costó ese fichaje de Stanley al Standard Lieja, pero esto sí lo sabemos, y 3.6 millones de euros fueron desembolsados al Mallorca para que Juan Arango llegara a la Bundesliga, en donde también se convertiría en un fenomenal y en una leyenda
para siempre. Con el Borussia Mönchengladbach en 175 partidos, marcó 31 goles y hizo 57 asistencias. Nada mal. Y fue escalando Juan Arango. Primera temporada no le fue tan bien porque fueron 3 goles y 6 asistencias. O sea, no le fue muy bien, pero fue mejorando y sin duda la mejor temporada fue entre la 2011-2012, 2012-2013, en donde incluso llegaron a jugar Europa League. No solo eso, también llegaron a fases previas de la Champions porque quedaron cuarto en una de esas temporadas. O sea, el aporte de Juan Arango era imprescindible para este equipo. Ya hablamos que Stanley Rivas fue máximo goleador de la Copa Libertadores en el 1994 y también hablamos que estuvo entre los 10 mejores jugadores del planeta. ¿Qué consiguió Juan Arango? Bueno, varias distinciones a goles de la semana en la Liga Española y en la Bundesliga, incluido en el 11 ideal de la temporada 2012-2013, mejor jugador latinoamericano en la Bundesliga y mejor cobrador de tiros libres en Europa. O sea, lo que consiguió Juan fue una locura. Ahora hablemos del aporte en la selección nacional por parte de Juan Arango. Jugó 129 partidos con la selección, marcó 23 goles, 25 asistencias. Nada mal para Juan. Y bueno, todos sabemos el aporte y todo lo que hizo, todo lo que significa la figura de Juan Arango para la selección nacional en estos últimos tiempos. Cuando hay un tiro libre, siempre decimos, ojalá estuviera aquí Juan Arango. Cuando lo tuvimos, a lo mejor muchos no lo valoraron y ahora siempre lo extrañan. Pero bueno, para terminar de hablar de la carrera de Juan, después de Borussia Mönchengladbach, después de 10 años exitosos en Europa, llega a Tijuana, que en aquel tiempo lo dirigía César Faría, los Cholos de Tijuana. 50 partidos, 12 goles y 10 asistencias. Luego se marcharía al fútbol de los Estados Unidos en la segunda división, al New York Cosmo, en donde jugó bastante tiempo, la verdad. Incluso llegó a ser jugador del año en esa liga. Y bueno, concluyendo su carrera en el Zulia Fútbol Club, una época donde el Zulia Fútbol Club tenía muchas figuras, estaba Jan Hurtado, estaba Savarino y estaba también Juan Arango. Hay que recordar la carrera internacional de Juan, en donde en la Copa América 2011, que ha sido la mejor participación de la selección en un torneo, bueno, fue espectacular ese torneo realmente, y ahí está Juan Arango aportando mucho a la selección. Ahora bien, ¿quién se queda con el versus? ¿Quién es mejor que quién? ¿Qué jugador hizo la diferencia en verdad? ¿Stanley Rivas o Juan Arango? Y el ganador es empate. ¿Y por qué digo empate? Porque los dos aportaron muchísimo al fútbol. Ok, la carrera en trayectoria, en goles, la tuvo Juan Arango. Stanley Rivas no tuvo tantas posibilidades como Arango por las lesiones que tuvo y también porque cuando despegó Europa, bueno, sufrió lamentablemente eso de no tener confianza en el entrenador. Pero Stanley Rivas técnicamente era más habilidoso que Juan Arango. La habilidad de encarar uno contra uno, Stanley la tenía totalmente descifrada. Arango no. Pues yo no puedo decir que Arango no era técnicamente bueno cuando el hombre viene y desde la media cancha te puede hacer una asistencia. Eso también es técnica, ¿no? Pero me refiero que una cosa es dribbling y otra cosa es saber qué hacer con el balón. Y eso lo tenía muy bien perfeccionado Juan Arango. Ni hablar de los tiros libres que marcaba. Pero ojo, Stanley Rivas también tenía una pegada espectacular. En características siento que están muy parejos. A lo mejor Stanley Rivas era más vistoso que Juan Arango, por lo menos era mejor de ver. Es decir, un jugador con esa habilidad, ese dribbling por la banda, es más vistoso que alguien que sabe qué hacer con el balón, con esa visión de campo. Pero yo digo empate porque los dos estuvieron en tiempos distintos y los dos marcaron una pauta para el fútbol venezolano. Como les dije, Stanley Rivas sufrió lo que era el desprecio por el jugador venezolano, lo que era también el aprovechamiento, porque si Stanley hubiera ido al Real Madrid estaríamos hablando de otra cosa. Y Stanley también aportó mucho al balompié nacional, que lamentablemente el balompié nacional tampoco se ayuda porque bueno, Minerven es un equipo que ya no existe, entonces hay cosas que lamentablemente suceden en el fútbol. Stanley agarró, se quedó en el fútbol, fue campeón varias veces y luchó en Copa Libertadores, algo que tiene un valor nacional muy grande. Ahora Juan Arango nos puso en el mapa jugando en el Mallorca de esa manera y en el Borussia Mönchengladbach. Porque a ver, cuando se habla de un ídolo, bueno, Stanley Rivas es ídolo nacional. Pero cuando se habla de un ídolo, bueno, Stanley Rivas es un ídolo nacional, obviamente, jugó en varios equipos del balompié nacional. Pero que Juan Arango haya ido a Alemania y sea recordado en otro país es increíble. Digo empate por respeto a Stanley porque fácilmente puedo decir que Arango fue mejor que Stanley Rivas porque tuvo la trayectoria, porque tuvo el reconocimiento.
Pero Stalin también quedó entre los 10 mejores jugadores en 1995. Del planeta entero, no de Venezuela. Este versus era totalmente complicado de hacer, pero por el respeto de aquellos tiempos que Stalin Rivas tuvo que sufrir lo que era el desprecio hacia todos los jugadores de balompié nacional, que muchos directivos pensaban que, bueno, que eran unos esclavos. Arango tuvo la oportunidad y bueno, si un Stalin Rivas no hubiera existido un Arango. Sin lo que luchó Stanley, no hubiera existido esa lucha de Stanley, Arango no hubiera llegado a donde llegó por esa lucha de respeto al jugador venezolano. Y si Arango no hubiera marcado una pauta del año 2000 hacia acá, hasta estos últimos años, en Europa, dando a conocer el talento que puede haber en Venezuela, no existiera tampoco el universo venezolano que tenemos. Así que pudiéramos estar hablando de los dos jugadores más importantes a nivel cultural, a nivel de reconocimiento de nuestro país. Así que bueno, chicos, un empate en el primer versus. Ustedes dirán quién fue mejor, cuál es su favorito, a quién vieron, la magia, lo que ustedes quieran en los comentarios. Stalin Rivas versus Juan Arango. Espero que les haya gustado y bueno, en el próximo video veremos qué versus haremos. Puede ser de leyendas de otro país, la verdad. O ustedes los pueden pedir también en los comentarios. Muchas gracias y nos estamos viendo.